Bienvenido, usted está viendo UPL 360. El programa de hoy es Predicando al César, un programa extraordinario que promete mucho. No se vaya, quédese con nosotros. Hace 5 años se estableció el Campus Cancún UPL en la Iglesia Rocafuerte de la ciudad de Cancún. El pastor Asensio Mancilla es el rector del mismo. En este momento ya se han celebrado 2 graduaciones, una en el programa de liderazgo avanzado y otra en el diplomado de ministerios pastorales. Además, hay 2 profesores del campus cursando estudios en el programa de maestría en pensamiento cristiano. Después de este gran éxito, se ha abierto el campus a toda la ciudad y a la iglesia de Cancún. Predicando al César es el programa de hoy y para desarrollarlo me acompaña Pedro Reyes desde Honduras. Pedro, un gusto tenerlo en el programa de hoy. Para mí es un placer, Raúl, estar a la par suya para compartir estos pensamientos a tanto hombre y mujer que nos ve a través de estos canales. Predicando al César es un programa que tiene que ver con la iglesia y el tema político. La primera pregunta es, ¿cuál es la incidencia política en la iglesia? ¿Le concierne a la iglesia meterse en temas políticos? ¿Es pecado? ¿Es sucio la política que no debe meterse? ¿O debemos meternos? La política es un arte, es una ciencia. Y la política tiene como fin primordial el bien común, no el mal común. Creo que como ciencia, como arte, no es ningún pecado. El problema es que la política ha caído en manos de politiqueros que entran a la política por sus intereses personales, por ayudas a su grupo determinado para ayudar a empresas en particular, pero no el bien común. Es ahí cuando entramos en el tema de la degeneración de la política. ¿Son los cristianos responsables de la situación socioeconómica de una nación, de un pueblo? Yo creo que hay cosas que la iglesia asume esa responsabilidad y en otras no la asume. Hay responsabilidades que dependen del Estado, del gobierno y no de la iglesia. Pero pongámoslo de otra manera, por ejemplo, el descalabro de América Latina, la inflación, la realidad socioeconómica, ¿tiene la iglesia vela en ese entierro? En cierta medida la tiene, pero en otra no. Porque hay cargos y situaciones que quien tiene que asumir la responsabilidad de los descalabros es el Estado, es el gobierno del momento. Pero que el Estado somos nosotros. Es correcto. Y los cristianos somos parte del Estado. Somos parte del Estado con esos elementos que nos señala que entonces tenemos responsabilidad del descalabro. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, sí, tenemos, por eso dije, en parte, no en todo, porque hay cosas que hay personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo y son parte del Estado. Y creo que no podemos culpar de todos los desgracias a la iglesia. Ahora, pero con esta explosión demográfica eclesial que ha habido, ahora ya tenemos cualquier cantidad de feligreses cristianos en la administración pública de los estados de América Latina. Es correcto, yo creo que eso es muy bien, pero queremos que estos hombres y mujeres
cristianos brillen en su sitio donde estén, que sean sal, que sean luz, que sean fermento de cambio y que no sean más del montón. Porque eso sí nos hace ver mal. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, pero en la realidad nosotros no estamos viendo que estas personas cristianas, la sal, la luz, el fermento, estén haciendo eso precisamente. Gran parte ha sido porque nuestros líderes no han educado en esa área a nuestros feligreses, pero sí hemos querido que trabajen dentro de las esferas políticas porque eso nos conviene como líderes evangélicos protestantes. Pero creo que ha llegado la hora que la Iglesia, y especialmente a través de la Universidad para Líderes, podrá educarse a las personas a que trabajen en esta área de la fe y la política. Yo creo que no es cuestión de que vamos a dejar, el ser humano por naturaleza es político, como por naturaleza es religioso. No podemos decir que esto es pecado o lo otro. Yo creo que somos llamados, si somos sal, ser esa sal que da sabor en medio de esa sociedad. Si somos luz, pues hay que alumbrar en medio de las tinieblas, en ese puesto de trabajo que tiene. Y si somos fermentos de cambio, tenemos que hacer la diferencia. Hablemos un poquito de su experiencia. Sabemos que usted ha estado predicándole a funcionarios del poder judicial, ha estado trabajando con el poder ejecutivo de su país. Háblenos cómo es que surge este programa de que un pastor evangélico le habla, digamos, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo surge esto? Yo creo que son espacios que Dios da para poder incidir y los momentos, las coyunturas que vive un país. Cuando a nosotros se nos abre ese espacio, especialmente el doctor Evelio Reyes, pastor general de la Iglesia Cristiana Vida Abundante, inspirado en el objetivo número 4 de la visión y la misión de la Iglesia, él comienza a trabajar el programa por una Honduras con honra, para educar, para concientizar y para movilizar. Y es precisamente en ese contexto cuando se dan situaciones en el país de parte de las autoridades del Estado que muchos pensaban que la Iglesia no contaba, no valía. Pero dentro del contexto donde nosotros nos desarrollamos, la Iglesia tiene presencia, es fuerte. Ok, veamos qué órganos del Estado donde usted personalmente ha estado predicando, dando conferencias y demás. Bueno, uno de los espacios que se abrió fue la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia, que tiene un cuerpo colegial de 15 magistrados, abrieron las puertas. ¿Todavía está abierta esa puerta? Ya no, pero muchos de ellos... ¿Por cuánto tiempo estuvo predicando? Estuvimos como año y medio compartiendo un devocional, una palabra. ¿Todas las semanas? Una vez por mes. Una vez por mes. Una vez por mes. A estas personas les recordaban que estaban puestos allí para el beneficio del pueblo, para legislar en función del pueblo. ¿Qué cosas positivas podemos sacar de esa experiencia? Una cosa maravillosa, gente que se quitó sus prejuicios religiosos de decir yo pertenezco a tal religión, y cuando estábamos nosotros ahí, no con un mensaje religioso ni representando una religión, sino el consejo inspirador de Jesús a sus vidas y tener un trato personalizado, eso cambió esquemas, estructuras de lo que somos los cristianos evangélicos. ¿Hubo oportunidad para hacer trabajos de consejería con ellos? Por supuesto que sí, incluso todavía siguen algunos de los magistrados pidiéndole citas al pastor Evelio Reyes para poder tener un consejo, una orientación sobre la toma de algunas decisiones. ¿Por qué se cerró este espacio? Creo que en el país, como en todos los demás países, existen grupos de interés y de presión, y algunos grupos que se les sabían que nosotros íbamos a decirles a esta gente que no legislaran para una familia, que no legislaran, que no hicieran leyes, que no aprobaran leyes,
en función de una empresa determinada. Bueno, en este caso específico del Poder Judicial era para que no emitieran sentencias que no fueran injustas, digamos. En la sala de lo constitucional, claro, para que no se violara la Constitución. En la sala laboral, para que pudiesen muchos de los obreros tener su cesantía correcta y que no se diera el dictamen a favor de una empresa poderosa por presiones. Ok, pues... Eso yo creo que fue muy beneficioso. Lo mismo ocurrió en Casa Presidencial cuando en Consejo de Ministros se daba una palabra y ahí estaba el ministro de Salud. Pedro, voy a tener que interrumpirle. En nuestro próximo segmento nosotros vamos a seguir abordando este tema, predicándole al César. No se vaya y quédese con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. La ciudad de Osorno se encuentra enclavada en una linda región al sur de Chile. En esta área geográfica opera el campus UPL Osorno, que lidera Rodolfino Velázquez y Cristian Gorogoitía. En este campus opera el diplomado en liderazgo avanzado, ministerio pastoral y terapia familiar. Sin lugar a dudas, el diplomado está teniendo un gran impacto en la vida de los alumnos y por ende en la vida de la iglesia donde estos sirven. Qué bueno que está con nosotros, me acompaña Pedro Reyes, este es UPL 360, estamos hablando, Pedro, de predicándole al César. Usualmente en la época de donde nosotros venimos, la iglesia era una iglesia compuesta de la clase social más baja. Jamás osó hablar del evangelio a la clase gobernante, a la clase militar. Eso era inverosímil en aquel momento. Ahora estamos hablando de una iglesia que se mete en las esferas gubernamentales y predica y enseña y demás. Usted nos estaba hablando de su experiencia en la Casa Presidencial de Honduras. Hablemos de el presidente y usted, emulando el ministro y yo, ¿verdad? Aquella famosa pelea, el presidente y usted. Hablemos de eso. Yo creo que es importante, el momento de la sociedad hondureña estaba polarizada totalmente y se requería el equilibrio y el espacio de una palabra profética de la iglesia en ese momento. Y algo que tenemos que darle gracias a Dios es porque el presidente don Porfirio Lobo abrió el espacio para poder tener un tiempo de oración y un devocional corto para los ministros. ¿Con qué frecuencia se hacía esto? Se hacía todos los martes. Ah, todos los martes. Todos los martes. ¿Y usted iba ahí para una palabra? Yo estuve varias veces, otras veces iba un sacerdote católico, otro pastor evangélico, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la recepción de ellos? Yo creo que hubo una gran ventaja. La ventaja es que teníamos ministros, por ejemplo, el caso de salud, donde teníamos licitaciones de compra de medicinas vencidas, pero con una palabra dada en ese momento, muchos retrocedían. Por la cuestión del presupuesto del país, había una palabra, la cuestión de la mayordomía, el trabajo de cómo administrar bien los recursos del Estado, porque son del Estado. ¿Usted puede recordar una anécdota en este programa de una de sus experiencias con alguno de esos presidentes o algunos diputados, algún hombre de las esferas gubernamentales? Una anécdota. Claro, yo recuerdo que me habían invitado para dar un devocional y yo hablé sobre la mayordomía y de que en el Estado teníamos que ser buenos mayordomos para poder beneficiarnos todos. Y cuando yo terminé de hablar sobre esto, el ministro de la Juventud se levantó inmediatamente
Y yo tenía un papel escrito. Me dijo, pastor, regáleme su bosquejo. Y yo me asusté porque le dije, yo tengo esto. No, yo lo voy a pasar. El hombre quería ir a discursiar con su bosquejo. La verdad es que me sentí tan halagado, tan contento, porque de todos, no todos le ofrendan sus oídos, de todos los ministros. Y hay experiencias muy importantes, porque algunos son dogmáticamente religiosos y se sienten como ofendidos porque creen que uno les va a hablar directamente para que ellos cambien. Había un magistrado en la Corte Suprema de Justicia, recordándome ahora, que cuando el pastor Evelio comenzaba su devocional, muy educadamente decía, con permiso, ya regreso. Y no regresaba. Supuestamente él salía para su oficina a traer algún documento, pero era porque no quería recibir en ese momento la palabra que Dios tenía para ese entonces. Comprendo. ¿Y alguna experiencia desagradable en este ministerio? Digo, algo que ocurrió que... Eso es importante. Me gusta que me haga esa pregunta porque me permite exponer de que este es un peligro eminente. Un político puede destruirle la vida fácilmente a un ministro de Dios para que no pueda intervenir. En mi caso personal, me pasó una experiencia muy especial. Yo asesoraba en ese momento al ministro de Religión y Culto, pero cuando yo me opuse para que ciertas expresiones de fe no estuvieran ahí, como puedo decirlo acá, se quería ir a leer el Corán, la comunidad islámica, en un país donde el 92% somos cristianos, católicos y protestantes evangélicos. Eso era como un atropello a la expresión de fe de toda una nación. Y eso hizo que se afectara la relación y de alguna manera denigrar a ese ministro que estaba tratando de ayudar. Y eso fue muy doloroso, una experiencia muy dura. Se paga una factura fuerte porque los periodistas se prestan para denigrar a un hombre. Gracias a Dios, en mi caso personal, Dios fue maravilloso, me guardó, me protegió, pero sí es doloroso hoy inventarle que un pastor recibe, como lo dijeron de mi pastor, que recibía mucho dinero del gobierno para poder dar devocionales o para poder... Esa es una buena pregunta. ¿Alguna vez usted fue tratado de ser sobornado o alguna cosa para que hablara? Sí, muchas veces. ¿De verdad? Sí, yo creo que eso es un peligro latente. Hay gente que dice, ¿cuánto te está dando el presidente? ¿Cuánto te paga para que digas esto? ¿Cuánto te da el presidente del Congreso para que vayas a orar allí? Tú eres de influencia. Gente que se le acerca a uno como si que uno es colocador de empleo, llevándole currículum. Realmente toda esa serie de cosas uno tiene que saberlas conjugar porque está ahí. ¿Llevó algún currículum alguna vez? Mucha gente le pedía a uno, por favor, pastor, aún hermanos de la iglesia, ayúdenme con el ministro tal, usted lo vi por televisión que se reunió con él, pero nosotros teníamos bien claro que no éramos una agencia de colocación de empleo. Y otra de las cosas, que no nos íbamos a prestar, el programa claramente lo decía, para situaciones de tráfico de influencias. Tráfico de influencias. A tal grado que mi hijo mayor, él trabaja en el Estado, en una de las instituciones del Estado, y alguien me llamó, ¿por qué no me le consigue trabajo? Porque su hijo también trabaja. Le digo, fíjese que yo no le conseguí trabajo a mi hijo y tampoco puedo conseguirle al suyo, porque no es mi trabajo es desarrollar el programa por un Honduras con honra, así como lo dice la palabra, con honra. Pedro, para terminar, ¿qué le diría a la Iglesia de América Latina en relación con el tema que estamos hablando de predicándole a las esferas gubernamentales, al César? Para terminar. Guardar su testimonio, eso es fundamental. Nunca dar lugar a que su integridad como ministro
sea atropellada o vituperada por un malentendido. Es muy frágil la línea, pero tenemos que pararnos para hacer sal, para hacer luz y para hacer fermento de cambio. Si volviera a desarrollar este trabajo, tendría el cuidado debido para poder y ser cuidadoso con mi familia, con mis consiervos y con el gobierno mismo. Pues muchísimas gracias. Usted está viendo UPL 360. No se vaya y quédese con nosotros. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Universidad para Líderes, con sede en la ciudad de Chicago, es una institución educativa que sirve a la Iglesia en un mundo globalizado y posmoderno. La oferta educativa de la UPL consta de 10 diplomados y 2 carreras de grado. Tiene convenios firmados con varias universidades e instituciones educativas de los Estados Unidos y Latinoamérica, que le da la credibilidad y el respeto de la iglesia a la cual sirve. UPL es un nuevo paradigma educativo en Iberoamérica. Es tecnología y academia de alto nivel. Es una facultad de profesores de reputación en el mundo académico. Es educación actualizada a través de carreras y diplomados novedosos. UPL piensa que la Iglesia es el cuerpo de Cristo llamado a trascender en la sociedad. La Iglesia trasciende si sus líderes se capacitan para trascender. Trascender es vital para la Iglesia, pues le garantiza el cumplimiento de su misión. La misión de UPL es ayudar a la Iglesia a trascender. Entre los recursos que UPL pone a la disposición de sus alumnos están el portal académico con todos sus servicios, la biblioteca en línea, el aula virtual, la plataforma académica para los programas de grado, videoconferencias, entre otros. UPL es una franquicia educativa que puede ser operada y administrada por cualquier denominación, concilio, iglesia o persona una vez establecido el convenio operativo. En la actualidad, UPL cuenta con más de 30 campus en toda Iberoamérica y con miles de alumnos distribuidos en más de 29 países, graduando un promedio de 350 personas por año. En UPL formamos a aquellas personas llamadas a cambiar al mundo, que hacen que las cosas pasen, que hacen de un imposible algo posible, que llaman las cosas que no son como si fueran. Aquellos de quienes se dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. Universidad para Líderes, el plan de Dios para la iglesia de hoy. Esto es lo que Universidad para Líderes cree. América Latina vive en una situación bien complicada. La realidad nuestra moral y socioeconómica es deprimente. La inflación, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado son flagelos que abaten a nuestra sociedad. Y definitivamente esto reclama de nosotros nuestro mejor esfuerzo. Eso es lo primero que quiero que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivimos en una sociedad que se debate entre la vida y la muerte. Número 2. Solamente los cristianos tenemos una respuesta clara y definida para resolver esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente regenerada, somos gente que la Biblia nos llama la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos nuevas criaturas con una nueva mentalidad, con valores que definitivamente transforman familias y sociedades completas. Entonces el cristiano es la respuesta a una sociedad como la de América Latina. Y en tercer lugar,
quiero dejar claro contigo que Universidad para Líderes ha creado un diplomado para educar a la feligresía de la iglesia para hacer lo correcto en las esferas gubernamentales, es decir, todas aquellas personas que trabajan en la administración pública, aquellas personas que ostentan cargos de elección popular tienen la oportunidad ahora de educarse. Cursos que han sido preparados, creados especialmente para que ustedes conozcan las ciencias políticas desde una perspectiva de la fe cristiana, para que puedan interactuar, para que puedan ser eso que la palabra de Dios quiere que nosotros seamos, la luz del mundo y la sal de la tierra. De tal manera pues que esta es una gran oportunidad y también Universidad para Líderes ha creado un diplomado gratuito, un diplomado para que usted pueda registrarse. Yo invito a la gente de este continente que vaya a nuestra página web y se registre gratis. Y aquellos que quieran desarrollar ya un programa más avanzado, entonces que también hablen con nosotros para montar este programa en su iglesia, porque América Latina merece una mejor suerte. En conclusión, este continente necesita urgentemente el concurso de cristianos comprometidos con su fe, que sean luz y sal de esta generación. Universidad para Líderes educa para transformar la sociedad, para transformar mentalidades y para que el bien público sea una realidad. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web raulsaldívar.com.